Hola, soy Gostilian, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un estreno de The Beer, tenemos Three Ring Circus, lo tenemos aquí. Es un Eurogame de formato medio pequeño, medio tirando a pequeño, bastante sencillo, pero no me voy a enrollar más. Darle las gracias a The Beer por la colaboración y pasamos a la mesa para explicar el juego. Vamos a empezar viendo lo que es la configuración inicial del juego. Como lo veis en el tablero, vamos a tener que poner en las ciudades grandes estas cartas al azar, en las ciudades pequeñas estas fichas que son por delante y por detrás, entonces las vamos a meter en una bolsa y las vamos a sacar con una de las dos caras. La caravana que va a ir recorriendo todo Estados Unidos y que nos va a ir disparando las puntuaciones de mayorías y el final del juego. Aquí tenemos cartas de puntuación, de final de partida, cartas de dinero. Como veis, son personajes de circo que valen dinero y que tienen además alguna habilidad normalmente. Y aquí tenemos las cartas de entrada que tenemos desplegadas aquí siempre 5 para poder elegir entre estas o una culta. El manual, como veréis, aquí está la versión en castellano, pero lo tenemos en varios idiomas, incluido en inglés, las tenemos en catalán también, en portugués, tenemos varios idiomas de los que elegir, ¿vale? Nos viene todo dentro de la caja del juego. Además, si jugamos a menos jugadores, nos vienen estas planchas, que es para tapar parte del tablero. Entonces ya en el manual os explica en función del número de jugadores qué regiones debéis tapar. Entonces, por ejemplo, podríamos tapar estas dos regiones. Y entonces la caravana empezaría en otra ciudad. Ya os pone en el manual en qué ciudad tenéis que ponerlo para empezar la partida. Entonces, aquí tenéis los primeros componentes del juego. Después tenemos el tablero del jugador, que lo abrimos así. Entonces tenemos por un lado lo que es el tablero de cada uno de los jugadores y por el otro lado tenemos el automa, por si lo quisiéramos utilizar para jugar en solitario. Entonces en el tablero del jugador tenemos el circo, que es esta zona de aquí. Tenemos las 3 pistas del circo, en la que vamos a ir poniendo pues los artistas que vamos a tener tanto en las entradas como en las cartas de dinero. Y después tenemos estos 3 huecos de aquí, donde vamos a colocar las cartas de puntuación. Cada vez que completemos una columna, sale aquí el símbolo de puntuación. Entonces, cuando completemos una columna, de las cartas que tenemos en la mano, vamos a poder colocar una carta de puntuación aquí. Básicamente, esa es la mecánica respecto a la puntuación. Entonces, en el tablero de jugador tenemos una serie de bonificaciones que nos lo ponen así de esta manera. Que es que, por ejemplo, si tengo que mirar el movimiento, pues voy a mirar pues, las locomotoras que se me ven en el tablero. En el momento que yo coloco una carta aquí encima, esta locomotora ya no se ve y por lo tanto ya no cuenta. Si tuviera tapadas todas, pues solamente tendría 2 de movimiento. Después veremos que hay algunas cartas que me van a dar bonificador de movimiento o lo que sea. Y después tenemos estas acciones de aquí, que lo que van a hacer es que cuando las tapemos nos van a dar una acción inmediata. Y finalmente al final de cada columna pues nos van a dar una puntuación inmediata. Cuando sale la palomita, son puntos que se ganan inmediatamente. Son puntos que se ganan inmediatamente. Y cuando sale la caja de palomitas, a ver si hay alguna, estas por ejemplo de aquí, cuando salen las cajas de palomitas son puntos a final de la partida. Es la diferencia fundamental. Entonces, a nivel de componente de jugador vamos a tener esta ficha que la vamos a colocar aquí para llevar la cuenta de este contador. Luego os explicaré para qué sirve. Vamos a tener también las carpas, tenemos unas cuantas, que son para ir colocando en el mapa para marcar que hemos actuado en esa localización. Tenemos la caja de palomitas, que es para marcar nuestra puntuación. Al principio todos los jugadores se van a colocar en el 0. Y tenemos el carruaje, con el que vamos a ir moviéndonos por el mapa. Y esto es un poco resumido lo que es todos los componentes del juego cuando jugamos multijugador. Bueno, ¿y cómo va a fluir el juego? ¿Cómo es la secuencia? La secuencia es muy sencilla. Vamos a ir jugando en el sentido de las agujas del reloj. Y entonces cuando nos toque vamos a tener dos opciones. O contratar un artista, que básicamente es jugar una carta de la mano en nuestro tablero, para poner un artista nuevo en nuestro circo. O vamos a poder hacer una actuación. Cuando hagamos una actuación, lo que vamos a hacer es mover nuestro carruaje a un pueblo, a una pequeña ciudad, a una gran ciudad, ejecutar la actuación y finalmente
el circo de Bannon se va a mover, ¿vale? Como os decía, este va a indicar el final de la partida. Os explico muy rápidamente cómo se hace. Este circo va a ir avanzando alrededor. O sea, si tenemos el mapa completo, va a ir por la parte exterior, moviéndose por aquí, para volver hasta desde donde salió. Por ejemplo, en el primer caso es de Boston. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez tenemos una tarjeta que no he enseñado antes. ¿Qué es esta? Esta tarjeta la va a tener uno de los jugadores y entonces cuando el circo llegue a la próxima gran ciudad, fijaros que si sale de aquí la primera va a ser Indianápolis, se le va a dar la vuelta. Entonces, al final del turno de ese jugador, que no tiene por qué ser el turno del jugador actual, se va a hacer una puntuación de mayoría. La puntuación de mayoría, ¿cómo funciona? Se cuentan las carpas de circo que hay en esa región y aquí tenemos el que tenga más, pues 10, el segundo 6 y el tercero 3. Entonces, cuando se acabe esto, se le va a volver a dar la vuelta y se va a pasar al jugador de la derecha, que va a pasar a ser el siguiente al que al final de su turno, cuando haya llegado la carreta a la siguiente gran ciudad, pues va a disparar la puntuación. Y así vamos a ir jugando hasta que este circo llegue de nuevo a Boston, puntúe la zona de Boston. Entonces se hace la puntuación final, que luego explicaré, y se acaba la partida. Y vamos a ver la primera acción, la primera de las dos opciones, que es la de contratar un artista. Empezamos la partida con estas cartas en la mano, con una carta de puntuación, con 4 cartas de dinero y con una carta de entrada. Entonces, ¿cómo vamos a contratar los artistas? Pues los artistas, en este turno lo que vamos a hacer es colocarlos en la zona que tengamos libre, en una de las 3 pistas, perdón, si no hay ninguna, lo más a la izquierda posible, pagando el valor que nos pone arriba. Fijaros que las cartas de dinero nos sirven también como dinero y está el valor del artista puesto encima de un billete. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, quiero jugar lo coloco aquí y tengo que pagar 5. Pues esta carta ya me vale para pagar 5, así que lo descarto, lo pongo en la pila de descartes del tablero y ya tendría hecha la jugada de jugar a un artista. Si yo después en otro turno mío jugara, por ejemplo, esta de 8, la colocaré aquí. Fijaros que aquí hay un icono. Este icono significa que voy a realizar esta acción. En este caso es robar una carta de dinero. En el manual tenéis lo que significa cada una, es muy sencillo. Entonces, cuando se coloca aquí este artista, lo que tengo que pagar es la diferencia del artista nuevo con el más alto que hay en la pista, en la fila. En este caso es 5, 8, con lo cual la diferencia es 3, pagaría 3. Podría pagar con esta que tiene valor 4, pero no me daría en cambio ni nada, ¿eh? Perdería el dinero de diferencia y la descartaría. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero jugar en un momento de la partida esta carta en esta pista? Pues no la vamos a colocar aquí, sino que las filas siempre van a estar ordenadas por el número. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que estas dos se van a desplazar aquí. Si hubiera aquí una acción, se ejecutaría. En este caso, estamos tapando el movimiento. Y la colocamos aquí ordenada. En este caso, como la diferencia es negativa, no tenemos que pagar absolutamente nada. Así que si jugamos un valor alto antes, nos va a ir bien porque nos van a ser gratuitas las siguientes. Pero aquí ya tenéis que valorar la estrategia cada uno. Y así iríamos jugando los artistas. Cuando jugamos un artista, además, tenemos que tener en cuenta lo que nos pone abajo. En este caso, cuando sale un rayo es una acción inmediata, que nos está diciendo que tenemos que subir 2 pedestales. Inicialmente empezamos con uno, porque veis, se ve en el tablero. Hay un pedestal. Este nos da 2 pedestales inmediatos, los ponemos. Después, si jugáramos este, por ejemplo, aquí nos está diciendo que nos va a dar un pedestal más un pedestal por cada morado que tenga a la derecha. En este caso solamente nos va a dar un pedestal. Si en algún momento tuviéramos una carta morada a la derecha, aumentaríamos otro pedestal. Esto va a ser tanto si el morado está puesto antes de colocarlo como si lo colocamos después. Si lo colocamos después nos tenemos que fijar si tenemos un bonificador y tenemos que subir algún pedestal. Y algo parecido pasaría con esta carta, pero no tan parecido, porque recordad que cuando aparece la caja de palomitas, una palomita suelta, es al final de la partida. Así que esta carta lo que va a hacer es que al final de la partida me va a dar 3 puntos por cada
artista de color naranja que tenga a su derecha en la pista. ¿Vale? Esto es más o menos las acciones que os pueden ir saliendo. Van a ir saliendo variedades de este tipo. Si en algún momento completamos una columna completa, fijaros lo que os he dicho antes, nos da la opción de colocar directamente una carta de puntuación. Pues nada más colocar la tercera carta que forma la columna, colocaríamos, perdón, esta no, una carta de puntuación que la colocaríamos en uno de estos tres de aquí. Recordad que cuando tapamos estos símbolos, pues vamos a tener después un símbolo menos para hacer este tipo de acciones. Y vamos a ver la otra opción que tenemos, que es realizar una actuación. Para realizar una actuación, primero nos vamos a mover y después vamos a hacer la actuación. Hay tres tipos de lugares donde podemos hacerla, que es en pueblos, en ciudades pequeñas o en ciudades grandes. En cada una va a ser diferente. Si, por ejemplo, yo para el movimiento tengo que mirar en mi tablero cuántas locomotoras tengo. Lo reviso y en este caso al principio de la partida pues voy a tener 6 locomotoras en total, cuento. Pues voy a poderme mover hasta 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 6. ¿Qué pasa? Que si hay un circo por el camino, sea mío o sea de otro jugador, me lo puedo saltar y ese paso no me cuenta. Imaginemos también que hay una caravana, ¿vale? Bueno, pues que está la caravana, yo que sé, aquí. Para poner el ejemplo. Aquí lo que va a pasar es que, por ejemplo, esto me va a costar un paso, porque hay circos y me lo salto, y yo después podría ir aquí realmente, si quisiera, y me contaría un paso, pero también tengo la opción de saltarme caravanas, con lo cual podría hacer 1 y 2. Insisto, podéis acabar aquí y hacer el 2 aquí, pero podéis hacer el 2 aquí saltándoos una caravana, pero saltar las caravanas es opcional. Las carpas de los pueblos sí que tenéis que saltarlas obligatoriamente. Este sería el movimiento, entonces cuando llegamos a un pueblo, una ciudad pequeña, una ciudad grande, haríamos la actuación propiamente dicha. ¿Cómo funciona la actuación en un pueblo pequeño? Imaginaros que yo estoy aquí en Nueva York y decido moverme a Albany y hacer una actuación aquí. Lo primero que haría sería colocar la carpa y entonces cobraría por hacer la actuación aquí en Albany. ¿Cuánto cobraría? 1 por Albany. Después los pueblos de al lado iría gente a ver la actuación, así que también nos daría una carta de moneda, sería 1 por Albany, 2 por los pueblos vecinos, 3, y después miraría en mi tablero cuántos iconos de estos tengo, de billete, que estén así con este circulito y tal. En este caso tengo 1. Ojo que las cartas también nos pueden dar bonificaciones de este tipo. Entonces sería 1 más 3 serían 4. Robaría 4 cartas del mazo de moneda. Y así es como conseguiría cartas de nuevos artistas y cartas para pagar a otros artistas, etc. Después de hacer eso, siempre, al final de una actuación, sea en un pueblo pequeño, en un pueblo, una ciudad pequeña, en una ciudad grande, el circo de Bannon se mueve. Si por ejemplo está aquí, se movería aquí. ¿Y cómo funcionan las ciudades pequeñas? Llego a la ciudad pequeña, por ejemplo Filadelfia, y tendría que mirar aquí. Como veis tenemos Búfalo y tenemos Filadelfia. Cada una de estas ciudades pide una cosa diferente. Esto lo vamos a poner al azar al principio y aquí vemos que Búfalo nos pide magos y Filadelfia nos pide animales. ¿Podemos hacer una actuación sin tener eso? Sí, pero nos interesa bastante tenerlo. ¿Por qué? Imaginaos la situación actual. Yo tengo ahora mismo 3 pedestales. Por este de aquí y por los 2 que me da este señor. Tendría 3 pedestales. Como es en Filadelfia, yo tendría que colocar una carpa aquí. En este caso la tendría que colocar aquí, en el 2. Porque no tengo para pagar más. Fijaros que está 1, 2, 3. Pero no puedo colocar aquí arriba porque es Búfalo. Y estoy actuando en Filadelfia. En este caso, pues solamente podría tomar de la parte de arriba una carta de ticket. Una de las que está expuesta o una de las que está oculta. A final de mi turno repondría, ¿vale? Siempre a final de mi turno. Entonces, claro, esto es poco, ¿no? ¿Cómo podría mejorarlo esto? Si tuviera en mi circo una carta de animal, que creo que tenía por aquí preparada, aquí. Si tuviera una carta de animal, como veis tiene el icono del animal aquí, la tendría que tener puesta aquí. Recordad que esto siempre va ordenado de menor a mayor. Pues en este caso, ¿qué pasaría? Que tendría temporalmente tendría dos más. Con lo cual, en lugar de tener los 3 que tengo de entrada marcados en mi tablero, tendría 2 más, con lo cual tendría ya 5. Ya lo podría colocar aquí. Con lo cual ya tendría que elegir, como veis el icono, entre una palomita que es un punto de victoria inmediato o 2 cartas de entrada. Entonces es importante ir subiendo los pedestales
e ir cumpliendo las condiciones de las ciudades para ir a máximos. Evidentemente, si esto estuviera ocupado, o imaginaos que esto está ocupado, si yo no tengo esta carta para poner aquí, no podría colocar, no puedo colocar donde ya hay una carpa. Entonces, es importante que el primero que va llegando va ocupando. Podemos tener una carpa abajo y otra arriba, evidentemente, porque son ciudades distintas. Tenerlo en cuenta. Ojo que también robaríamos cartas de dinero en función de los billetes que tuviéramos en nuestro tablero personal. Como veis, aquí tenéis un pequeño resumen, ¿eh? Veis que siempre se roba una carta de dinero por cada billete que aparezca en nuestro tablero. Los pueblos pequeños cómo funcionan, los medianos, y ahora entraremos a las ciudades. Las ciudades funcionan un poco distinto. Imaginaos que estamos aquí en Nueva York. Y aquí lo que nos está pidiendo, aquí nos está pidiendo un artista principal, que tenemos que tener sí o sí, que tiene que ser morado, y como mínimo tiene que tener un 9 de valoración. Entonces nosotros ahora mismo no podríamos actuar en Nueva York, tendríamos que tener al menos este. Imaginaos que tenemos este aquí en el 15, es el 15, con lo cual sería el más alto. Y aquí ahora, ¿qué haríamos? Como somos el primero en llegar, colocaríamos aquí. El hecho de ser el primero nos da 3 puntos directos y ser segundo es un punto. Además, como cumplimos la condición principal, son 6 puntos, así 6 más 3, 9. ¿Cómo podríamos mejorar aún más la puntuación? Si a la izquierda del principal tuviéramos uno naranja, nos daría 4 puntos. Si a la derecha del principal tuviéramos uno cian, nos daría 5 puntos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a la derecha del cian, de este, como es un 15, debería ser mayor de 15. Y en principio no hay. Si yo pongo, por ejemplo, esta carta, este es un 14, se pone a la izquierda y por lo tanto no me valdría. Y tendría que ir con cuidado. Por ejemplo, tengo este animal que es 16, que también se colocaría aún más a la derecha. Con lo cual, fijaros, están intercambiados de lo que es a lo que debería ser. Entonces, por ejemplo, si colocáramos este, que es un 11, nos quedaría a la izquierda. Con lo cual puntuaríamos los 3 por colocarnos aquí, los 6 por colocar este, y los 4 por haber colocado un naranja a la izquierda. ¿Cómo se podía haber hecho mejor? Esta, por ejemplo, pues en lugar de poner uno de 15, poner uno de 12, con lo cual quedaría a la izquierda del azul clarito, y entonces ya tendríamos la puntuación completa. Miradlo todo lo que es, sería 6, 10, 15, 18 puntos de victoria. Entonces, cuando vayamos a las ciudades es muy importante tener muy bien colocada cada pista. Os recuerdo que tenemos 3 pistas, podemos ir rellenando las otras pistas y hacer configuraciones distintas en función de la ciudad que vamos a ir. Es como si se activaran todas las pistas, pero recordad que la ciudad siempre va a pedir un artista principal y que estén a su izquierda o a su derecha, en la misma pista. Lo dicho, vamos a robar cartas de dinero adicionales como en función de las que tengamos pintadas en el tablero, y después de cada una del tipo de actuación se va a mover la caravana de Barnum, este circo especial. Y cuando el circo de Barnum, que lo he dicho con nombres diferentes cada vez, es Barnum, cuando el circo de Barnum haya dado toda la vuelta, haya hecho todas las puntuaciones y haya llegado a Boston y haya hecho la puntuación final de Boston, os recuerdo que las puntuaciones de mayoría es simplemente ver qué jugador tiene más circos, ¿no? Y puntuar en función de esta tabla de aquí. Entonces se puntuarían... Bueno, no, quito, ¿para qué? Puntuaríamos Boston y entonces se acabaría la partida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al acabar la partida? Pues todas aquellas palomitas que tengamos en nuestro tablero personal. Os enseño. Evidentemente, cuando acabemos la partida vamos a tener más de las que tengo yo aquí puestas, pero para que nos hagamos una idea. Entonces, vamos a puntuar las palomitas que tenemos en algunas cartas que nos van a puntuar. ¿Veis aquí arriba en la esquina superior derecha? Vamos a añadir esos puntos. Vamos a añadir los puntos extra que nos den los artistas, que nos marquen. Por ejemplo, este me da 3 puntos por cada azul clarito que tenga a la derecha. Pues como tiene uno, pues le va a dar 3 puntos. Este no da nada y este va a dar 2 por cada azul clarito. Como está esta y está esta, pues son 4 puntos más. Así que vamos a sumar estas puntuaciones. Recordad que esta no, porque esta es inmediata, es una palomita. Y después vamos a sumar también las cartas de puntuación que tengamos jugada. ¿Vale? Por ejemplo, Boston.
Pues nada, hemos jugado esta de Boston. ¿Cómo hemos quedado? Pues ponemos estas puntuaciones también. Tenéis un sumario en el manual explicando con alguna carta de puntuación si no entendéis la simbología. Entonces, después de esto, ya hemos contado todos los puntos, ya sabemos la puntuación final de partida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad este tutorial de Three Ring Circus o 3 Ring Circus o 3 pistas de circo, no sé cómo, cómo llamaros, Three Ring Circus. Espero que os haya sido útil el tutorial. Y nada, en los próximos días nos veremos una partida. No sé si será una partida multijugador o será una partida en solitario. Yo creo que más bien una partida en solitario, quizás. Pero bueno, en todo caso lo veremos. Espero que os haya gustado, ya sabéis, darle a like, comentar y sobre todo si no estáis suscritos, suscribiros al canal, por favor. ¡Hasta luego!